Bien, bienvenidos a un nuevo video de información acerca de física común. Seguimos hablando de termodinámica. Hoy nos corresponde el tema de calor, los preconceptos y los datos importantes para manejar esta idea esencial en termodinámica. Bien, antes de comenzar, cuando hablemos de termodinámica, debemos entender la ley cero de la termodinámica, leyes que en el fondo rigen el comportamiento térmico en distintos sistemas, ¿sí? La ley cero nos habla de que si un cuerpo A comparte un medio con el cuerpo B, al final del día o luego de un tiempo van a tener la misma temperatura, alcanza el equilibrio, producto del medio C, donde están en contacto. Lo que lleva a esta idea de que todas las partículas son estimulables hasta que alcanzan la misma energía cinética entre ellas. La ley cero de la termodinámica rige, por tanto, un comportamiento térmico, entendiendo y haciendo la diferencia entre temperatura y calor, y cómo esto afecta a distintos escenarios. Bien, vamos a andar en esto más adelante. Vamos con, desde lo que acabamos de comentar, esto va a alcanzar el equilibrio, vamos a mencionar dónde o en qué sistema es mucho más efectivo alcanzar este equilibrio. Los sistemas termodinámicos se basan principalmente en cómo intercambiamos energía y materia con el ambiente. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian energía y materia con el ambiente, por tanto, muchas variables afectan mis datos. Un sistema cerrado solamente intercambia energía con el medio, las partículas, y la cantidad de masa se queda en ese recipiente. Un sistema ideal, un sistema térmicamente ideal, es aquel que toda la energía queda dentro de él y principalmente los calorímetros de buena calidad, no intercambiando energía ni materia con el entorno, ¿sí? Las variables externas no afectan sus resultados. A continuación, entonces, debemos hacer la diferencia entre temperatura y calor. Sí, o sea, generalmente son confundidos, y de hecho tienen mucho que ver, pero uno forma parte en el fondo de lo que sucede con el siguiente. Hay que recordar que los objetos tienen temperatura, y esa temperatura es inherente a la cantidad de movimiento que tengan sus partículas. Sin embargo, también hablamos de la ley cero de la termodinámica. Significa que luego de un tiempo todo alcanza el equilibrio. Siempre eh, de calor quien tenga más temperatura. En ese sentido, podríamos decir entonces que el calor necesita objetivizar y nombrar el sentido de viaje. Siempre de calor quien tenga más temperatura, y esa es la lógica que va a regir todo el comportamiento termodinámico, desde la energía interna, obviamente, cediendo o absorbiendo energía desde otros cuerpos, dependiendo de la temperatura que tenga. ¿Ya? Energía interna, basta con que recordemos que los distintos estados de la materia van a tener distintos niveles de excitación de partículas. A medida que aumentamos o absorbemos energía del medio, las partículas se agitan y por tanto se expande todo el sistema, aumenta su volumen y con las características que esto conlleva, las consecuencias, la dilatación. En otro caso, cuando liberamos energía al ambiente, van a haber cambios de estado notorio donde esa energía que se absorbe, en este caso hablamos de calor y ya de plano, va a provocar cambios de temperatura, y el calor también puede provocar cambios de estado. Acordémonos entonces de lo que pasa dentro de las partículas y vamos viendo algunas consecuencias de ello. ¿Sí? El concepto de caloría, una de las unidades fundamentales de la termodinámica, se estudia intentando comprender qué cantidad de energía puede, para el caso del agua, aumentar la temperatura de 15 grados Celsius a 16 grados Celsius. Si pudiéramos contabilizar esa energía que le llega a 1 gramo de agua, de hecho, a 1 gramo de agua, y hizo cambiar su temperatura desde 15 a 16, ese paquetito de energía se llama caloría, ¿sí? Entonces, la definición de caloría, podríamos decir que la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, como aparece en esta representación. Ya estamos contabilizando entonces la unidad mínima de calor, caloría. ¿Y en qué se basó la caloría? En el agua. ¿Todas las sustancias van a aumentar su temperatura con la misma cantidad de energía? La verdad es que no. Hacemos la pregunta. La verdad es que no. Cada sustancia, dado su composición química, necesita distintas energías para aumentar su temperatura. Para el agua,
La caloría corresponde a esa energía necesaria, a esa energía mínima, que también se llama calor, fíjense en el nombre, específico. Un calor que determina ese aumento de temperatura, un calor específico para cada elemento. Para el caso del agua, el calor específico del agua equivale a una caloría, y lo acabamos de comprobar en el ejemplo anterior. Para las demás sustancias, ese calor específico va a depender de su composición química. Con la misma idea, la cantidad de energía para que un gramo de sustancia se aumente su temperatura, un gramo de cualquier sustancia ahora, no agua, de 15 grados Celsius aumente a 16 grados Celsius, esa cantidad de energía que le llega es lo que va a determinar de qué tipo de elemento es, de qué composición química es. Calor específico depende de la cantidad de energía que le llega a un gramo para que aumente en un grado Celsius. ¿Sí? Recordemos el caso específico del agua, calor específico del agua es una caloría por cada gramo y aumenta en grados Celsius. Fíjense en las unidades de medida que más adelante van a regir con qué unidades trabajamos. Bien. ¿Cuáles son las variables que determina el calor? Para entender cómo se manifiesta el calor, la masa es un dato importante. Vamos con las variables entonces. Es muy distinto dejar caer, por ejemplo, un vaso de agua hirviendo en un recipiente un poquito más grande que tiene agua fría, que dejar caer ese mismo vaso de agua hirviendo, ¿sí?, en una piscina con mucho volumen de agua. ¿Dónde voy a tener más consecuencias térmicas? ¿En una masa pequeña o en una masa más grande? Claramente las consecuencias son mucho más intensas donde las masas son equivalentes. Si hay mucha diferencia entre la masa 1 y la masa 2, seguramente la temperatura sigue siendo más cercana al cuerpo que tenga más partículas para estimular. Todo se basa en eso. ¿Cuántas partículas se van a estimular? Con este agente externo. La masa, por tanto, sí es una variable súper importante a considerar cuando entendamos de qué trata el calor. Ya. Vamos a la siguiente. Diferencia de temperatura, elemental para el cálculo del calor. ¿Por qué? Porque si los cuerpos alcanzan el equilibrio, si la temperatura de A es igual a la temperatura de B, ya no hay calor, ya no hay flujo de energía para ningún lado. Ninguno de los dos cuerpos se quiere estimular porque solamente existe calor o transferencia de energía cuando hay diferencias de temperatura. Para que exista el calor, tiene que haber un delta T. ¿Sí? Ya tenemos dos datos importantes, masa y delta T. Ahora, perdón, y el calor específico. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el calor eh, depende de la masa, abajo está escrito igual, depende del calor específico y depende del delta T, temperatura. Significa entonces que las unidades de medida con las que usted puede trabajar dependen absolutamente del calor específico. ¿Sí? Puede ser unidades elementales o unidades un poquito más completas, más científicas. Pensemos en dos casos, el calor específico del agua medido en unidades pequeñas y el calor específico del agua medido en unidades científicas que son un poco más absolutas, más grandes. ¿Sí? Esto es, la unidad del calor específico del agua, dijimos calorías, gramos, grados Celsius. La unidad de medida en escalas más científicas sería, en lugar de caloría, joule. En lugar de gramos, kilogramos, y en lugar de Celsius, Kelvin. Ambas unidades de medida van a determinar que, en el caso izquierdo, por ejemplo, si estamos trabajando con calorías como resultado, la masa debe estar en gramos y el delta T debe estar en Celsius. En el caso si está en joules, la masa debe estar en kilogramos y la temperatura en Kelvin. ¿Sí? Si alguien se dio cuenta, caloría y joules son absolutamente equivalentes y podemos mencionar que una caloría equivale a 4,18 joules. ¿Sí? Para efectos de conversión, porque todas estas unidades son equivalentes unas con otras, Celsius con Kelvin, gramos con kilogramos, obviamente, y calorías con joules. Datos importantes a recordar. Ahora bien, cuando el sistema, dijimos, alcanza el equilibrio, ya no hay calor.
siempre se cede calor desde quien tenga más temperatura hasta quien tenga menos temperatura. El calor, por ejemplo, que cede el cuerpo A, va a determinar un signo negativo en su calor. El calor que absorbe el cuerpo B va a quedar con un signo positivo. Este calor, el que cambia la temperatura, se conoce como calor sensible o también llamado calor normal. ¿Sí? Perdón, ahí se me... las comillas quedaron muy grandes. Calor sensible o calor normal. El calor que cambia la temperatura. ¿Es el único calor? La verdad es que no. Hay otro calor que se llama calor latente y que seguramente lo vamos a ver en otro video o cápsula de síntesis. ¿Ok? Por ahora lo dejamos hasta acá y seguimos aprendiendo con más videos de física común.